La paz de Dios, amados hermanos. En esta hermosa tarde les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y deseamos que Dios bendiga su vida y la vida de sus familias. A cada uno de ustedes que hoy en esta hermosa tarde están con nosotros en los temas familiares, les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y reciba un saludo del presbiterio Colima, Michoacán. También, pues bueno, doy lugar a mi esposa para que ella también les dé un saludo. La paz de Dios, amados hermanos, nos gozamos por estar una vez más con ustedes. Como ya lo mencionó mi esposo, es una gran bendición para nosotros nuevamente compartir la palabra con ustedes, pero ahora, bueno, como matrimonio, creo que es doble bendición para nosotros. Amén. Y pues bueno, hoy estaremos tratando el resumen del mes de junio. En este resumen que bueno, trae 3 temas. La respuesta del Evangelio al temor, los temores y la lealtad dividida, el temor dentro de la iglesia, y con la ayuda del Señor vamos a tratar estos temas. Por lo tanto, pues bueno, vamos a orar y le pido a mi esposa para que ella nos guíe en esta oración. Oremos. Amén. Bendito Padre Celestial, en el nombre santo y glorioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por esta bendición Sí, que nos Padre. concedes Sí, de Señor. poder meditar y compartir tu hermosa palabra. Sí, Padre eterno. Señor, como siempre, pedimos tu asistencia Sí, y la Señor. dirección de tu Santo Espíritu. Sí, Que Padre. esta palabra, Señor, que vamos a escuchar, Sí, sea de Señor. grande bendición ahí con nuestros hermanos Sí, en Padre. sus hogares, pero también con nosotros, Señor. Sí, Señor. Porque tu palabra, que nunca vuelve vacía, siempre Sí, nos Padre enseña, eterno. nos guía, nos redarguye, Señor. Sí, Que Señor. este momento aprovechemos este tiempo, Sí, Señor, Padre para mío. estar en tu presencia, meditando Señor. en tu santa palabra, Padre. Guíanos Sí, con tu Señor. Santo Espíritu. Te lo Sí, pedimos Padre. en el nombre precioso Sí, y Señor. santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. 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 Bien, amados hermanos, pues tratemos estos temas. Estaremos tratando el primer tema con mi esposa. Ella tratará el primer tema, que es la respuesta del Evangelio al temor. El primer tema que vimos, amados hermanos, como ya lo mencionó mi esposo, está titulado La respuesta del Evangelio al temor, fundado en el texto del Salmo 119, verso 45, que dice: y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Este tema que vimos, amados hermanos, vimos la razón por la que hay personas que viven en un conflicto interior. Estas personas lidian con muchos temores en sus corazones y llegan a ser muy indecisas. También vimos que están muy inclinadas a lo negativo. Les es muy difícil para ellos tomar decisiones positivas. La razón por la que estas personas actúan así es porque su corazón no está completamente integrado ni en sí mismos ni con el Señor. Esta situación se puede estar viviendo no solamente en las personas que no conocen de Dios, en aquellos que son inconversos, sino que también esta situación puede estarse viviendo aún en los hijos del Señor. Pero ¿qué dice el Evangelio? ¿Cuál es la respuesta del Evangelio a la raíz de todos estos temores? Bueno, en la primera carta del apóstol Juan, en su capítulo 4, verso 18, dice la palabra del Señor: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Pudiera ser, amados hermanos, que hemos dejado albergar tanto el temor en nuestro corazón que hemos olvidado
lo grande del amor de Dios por nosotros. El amor de Dios, dice el texto que acabamos de leer, que es perfecto. Y ese amor perfecto no solo nos transforma, sino que también echa fuera todos nuestros temores para que podamos vivir confiados en Dios, sabiendo que su amor nos sostiene. Además, el amor de Dios es una fuerza que nos lleva a la victoria. Dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, verso 14, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos moriremos. La fuerza del amor de Cristo en nosotros nos impulsa, nos ayuda a abandonar todos nuestros temores, aún esos temores más escondidos en nuestro corazón. El amor de Cristo nos impulsa a abandonarlos para que el amor de Dios albergue nuestros corazones y podamos vivir libres de todo temor. La respuesta del Evangelio a la raíz de los temores es que tal vez hemos dejado, amados hermanos, ese perfecto amor, hemos dejado que mengue en nuestros corazones y que el temor se vaya apoderando poco a poco de nuestros corazones. Dice la palabra que Dios es amor, y si Dios es amor, entonces en nosotros como hijos de Dios el amor debe de ser grande. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, verso 13, dice la palabra: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Podemos vivir en esta vida con esperanza, podemos vivir con fe, pero si nos falta el amor, nada somos. Venimos a ser, como dice el apóstol Pablo, como címbalo que resuena, porque es necesaria la esperanza, es necesaria la fe, pero es indispensable el amor en nuestros corazones. El amor de Dios hacia nosotros no tiene límites. Dice el texto de oro, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, hablándonos de la grandeza del amor de Dios por cada uno de nosotros, por su iglesia, por la humanidad entera. Pero aquí viene una pregunta importante: ¿qué tan grande es nuestro amor por Dios, nuestro amor por su obra, por su palabra, por obedecer su voluntad? La medida del amor que pregona el Evangelio es: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Este es el amor que no tiene temor. Esa es la medida del amor que cada cristiano debemos de tener. El amor que Cristo mostró por su iglesia. Él no tuvo temor de venir a este mundo, de sufrir e incluso de dar su propia vida para salvar a su iglesia. Nos dice Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Si bien es cierto, dice la palabra, maridos, amad a vuestras mujeres, esa es la medida que Dios le da a los maridos para amar a sus mujeres. Pero también esa es la medida que cada cristiano debemos de tener para amar a nuestro Dios. Esa debe de ser la medida de nuestro amor. Los creyentes debemos de buscar ser perfeccionados en este amor, el amor que derrite divisiones del alma y las convierte en unidad ardiente. Ese es el amor de Cristo, amados hermanos. En su primera carta
el apóstol Juan en su capítulo 4, verso 16, dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Concluimos diciendo, amados hermanos, que la respuesta del Evangelio al temor es que Dios es amor, y el temor no puede vivir en Dios. Y si Dios está en nuestros corazones, entonces no debe haber lugar en nuestros corazones para el temor. Pero si usted está lidiando con temores en su corazón, el Señor está presto. Vayamos a Él. Él es el perfecto amor que echa fuera todos nuestros temores. Seguimos adelante. Amén. Con mi esposo con los siguientes resúmenes. Aleluya. Bien, pues el segundo tema de este mes de junio es los temores y la lealtad dividida. Basado en Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8, que dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. De acuerdo, y quiero tratar lo que es la verdad bíblica de este tema y la verdad bíblica aplicada de este tema, los temores y la lealtad dividida. Dice la verdad bíblica, la palabra de Dios nos enseña que no habrá escapatoria de los temores si no hay una lealtad absoluta a Cristo. Dice la verdad bíblica aplicada, la palabra de Dios nos enseña que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y qué sucederá a la inversa si el temor echa fuera el amor? Y bueno, se nos dice en la introducción, está claro que el perfecto amor echa fuera el temor, pero el amor imperfecto abre la puerta al temor. Y efectivamente, la raíz de los temores está en el hecho de que la persona, creyente o no, se nos dice aquí en la introducción, no ha definido su lealtad absoluta al Señor Jesucristo. Amados hermanos, un corazón leal a Cristo es libre de todo temor. La palabra de Dios nos enseña que el miedo surge precisamente cuando nuestra lealtad está dividida, dudando entre seguir al Señor Jesucristo o seguir a otros señores. Precisamente lo que nos está diciendo aquí Santiago, él nos dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y como Pedro en la transfiguración, que quiso equiparar a Moisés, a Elías y al Señor Jesucristo, lo quiso poner al mismo nivel de Elías y de Moisés al Señor Jesucristo, de tal manera que ahí vemos cómo Pedro, su lealtad está dividida. Y quiero decirle que en muchas ocasiones también nosotros caemos en la trampa de dividir nuestro compromiso, ese compromiso que tenemos nosotros con el Señor Jesucristo. Pero ahí es cuando Dios habló desde la nube y Él dice, este es mi Hijo amado, a Él oíd, llamándolos precisamente ahí a Pedro, a Juan, a Jacobo, que estaban allí presentes, a una lealtad absoluta al Señor Jesucristo. Su lealtad ya no era a la ley, ya no era a los profetas, era al Señor Jesucristo, la palabra viva, porque precisamente la palabra de Dios nos dice que nadie puede servir a dos señores. El mismo Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 6, versículo 24, ninguno puede servir a dos señores,
porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios, y dice, y a las riquezas. Y el amor imperfecto, hermanos, pues abre la puerta al temor, es lo que nos dice la palabra de Dios. Mientras que el amor perfecto echa afuera ese temor. Es lo que la Escritura nos dice. Primera de Juan capítulo 4, versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y se nos pone el ejemplo. Incluso las naciones con lealtades divididas se enfrentan crisis. Es lo que podemos ver ahorita en las guerras que hay. Las naciones no tienen una lealtad absoluta, definida, sino que tienen lealtades divididas, y por esas lealtades divididas pues enfrentan crisis, enfrentan miedo, y es lo que nos dice la palabra de Dios en el Salmo 2, versículo 1 y 2. Pero la voz del Padre, la voz de nuestro Dios, sigue resonando, hermanos, hasta el día de hoy, invitándonos a obedecer a su Hijo amado. Cuando entregamos todo a nuestro Señor Jesucristo, su luz, hermanos, disipa toda nube de temor. Y ahí es cuando nuestro corazón es unificado, es unido por el Señor. Entonces, amados hermanos, es hora de rendirnos completamente al Señor Jesucristo y poder vivir con valentía. Que nuestra lealtad sea absoluta a nuestro Señor Jesucristo, y no va a haber temores en nuestras vidas, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tendremos la certeza de que el Señor Jesucristo está con nosotros. Y cuando tenemos esa certeza, no hay temor que nos pueda vencer. No hay temor que pueda hacernos frente y que nos pueda hacer que nosotros caigamos o retrocedamos. Entonces, ahí es cuando vemos el tercer tema de este resumen: el temor dentro de la iglesia. Este tema tiene esta porción bíblica de Colosenses 2, versículo 8, que nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. No según Cristo. La verdad bíblica de este tema, el temor dentro de la iglesia, nos dice: la palabra de Dios nos enseña que hay nubes cernidas sobre la iglesia. La verdad bíblica aplicada nos dice: la palabra de Dios nos enseña que nuestra vaga inquietud es un temor de que no todo va bien en la iglesia. Y bueno, este tema se nos dice es ineludible tratarlo. Pero lo debemos de hacerlo. No debemos de dejarlo a un lado. Ciertamente, como dijo el siervo de Dios, causa controversia, pero es un tema que nos enseña a nosotros como cristianos el cómo también ser vencedores en el Señor. La iglesia de Cristo, amados hermanos, está llamada a brillar como luz, no a temblar bajo las nubes del temor. Colosenses 2:8, este pasaje que acabamos nosotros de leer, advierte que las divisiones y las lealtades mal dirigidas siembran inquietud en la iglesia. Cuando nosotros hacemos esto, de darle mucho a esto de las divisiones y que nuestras lealtades no sean absolutas al Señor Jesucristo, esto va sembrando inquietud, va sembrando miedo en las personas,
de la iglesia en los cristianos, de tal manera que vamos caminando, pero vamos caminando con muchos temores en nuestro corazón. Y cuando nosotros reducimos el evangelio a ideas denominacionales o a intereses personales, se nos dice, perdemos la unidad. Esa unidad que caracterizaba a la iglesia primitiva, esa iglesia o esa unidad que permitía que la iglesia primitiva impactara incluso al Imperio Romano, por esa unidad que había como iglesia, de tal manera que mismo el apóstol Pablo, allí en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 9 al 13, trata este asunto, porque esto de las divisiones no es de hoy, esto de las divisiones es desde en aquellos tiempos, precisamente por el temor. Y dice el apóstol Pablo, fiel es Dios, por lo cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Es lo que aquí nos está diciendo el apóstol Pablo, precisamente tratando este problema con los corintios, porque los corintios precisamente ellos tenían temor y ese temor los llevó a esa división, y el apóstol Pablo está queriéndole dar solución a este problema de división por causa del temor en sus corazones y por esa lealtad dividida que había en ellos. Ponían su mirada en los hombres, pero habían dejado de poner su mirada en el Señor Jesucristo. Y toda lealtad debe de ser a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor, el Padre, dijo, este es mi Hijo amado, a Él oíd. Tenemos que oírlo a Él. Cuando leemos su palabra, oímos la voz de Dios. Su palabra es la voz de Dios para nosotros. Es por eso, amados hermanos, que la solución es clara. Cristo primero siempre. Él debe de ocupar nuestro primer lugar en todo. Siempre. Es por eso que la palabra de Dios ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, un texto, un pasaje muy conocido, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre, permanece para siempre. Entonces, amados hermanos, ahí es donde el Señor Jesucristo debe de ocupar el primer lugar. Él es el primero. Él es el que tiene preeminencia, debe tener preeminencia en la iglesia, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Es por eso que ahí vemos cómo los cristianos primitivos, la iglesia primitiva, ellos pusieron a Jesús por encima de todo. Pusieron al Señor Jesucristo y lo ponían por encima de todo, incluso por encima de esa águila romana. La palabra de Dios nos dice, Romanos capítulo 12, versículo 2, dice de una manera muy clara, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento,
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el apóstol Pablo está hablando a los hermanos que estaban allá en Roma y dice: ustedes no se amolden al mundo. Allá hay divisiones, allá el mundo tiene temores. Hoy en día el mundo a todo le teme. Pero cuando tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, cuando nuestra lealtad es absoluta al Señor Jesucristo, pues nosotros no tenemos por qué tenerle temor a lo que el mundo le teme. Encontramos una porción bíblica en el Antiguo Testamento donde el Señor le habla a su pueblo Israel: ustedes no teman a lo que las naciones temen. ¿Por qué? Nosotros como iglesia tenemos al Señor en nuestro corazón. Y si el Señor está en nuestro corazón, Dios es amor. Y el amor echa fuera todo el temor. Hoy, amados hermanos, las nubes de división amenazan la iglesia. Amenazan la iglesia del Señor, pero la voz de Dios resuena hasta el día de hoy. A Él oíd. Al Señor Jesucristo, al Hijo amado de Dios, a Él lo debemos de oír. Debemos de oírlo. Es por eso que una iglesia unida en Cristo, amados hermanos, glorifica a Dios y esa iglesia ejerce autoridad moral sobre este mundo de maldad, sobre este mundo de pecado, sobre este mundo que está en esa oscuridad. Y la iglesia hemos sido llamados a ser luz. El Señor Jesucristo dice en San Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Y dice: y así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, amados hermanos, derribemos los muros de separación. Todos esos muros de separación, derribémoslos. Terminemos con esos muros de separación. La palabra de Dios, fíjese una cosa, dice el apóstol Pablo, Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Dice: un espíritu, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, dice la palabra del Señor. Levantémonos, amados hermanos, como una familia en Cristo, sin temor, para hacer luz, esa luz que el mundo necesita. Levantémonos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, la voz de Dios retumba aún en este día, a hoy, retumba la voz del Padre diciendo: escuchen a mi Hijo. Este es mi Hijo amado, dice. A Él oíd. No dejemos, hermanos, que el temor nos detenga. Rindamos nuestro corazón al Señor Jesucristo, amados hermanos, y que su amor perfecto nos inunde de luz, nos inunde de valentía, y que seamos uno en Cristo, sin miedo, para su gloria, para su honra, para su alabanza. Unámonos en el Señor Jesucristo. Pidamos perdón al Señor por esos muros que tal vez hemos levantado, y seamos la familia que glorifica a Dios sin temor. Por lo tanto, hoy en esta hermosa tarde, yo le invito a que oremos al Señor. Que oremos al Señor y pongamos nuestras vidas en sus manos y le demos gracias al Señor por su palabra. Padre, en esta hermosa tarde,
estamos aquí delante de tu dulce presencia. Te damos gracias, Señor, gracias, porque eres tú el que has obrado en nuestra vida, en nuestro corazón. Porque, Señor, cuando tú entraste a nuestro corazón, a nuestra vida, Señor, ese temor salió de nuestros corazones, de nuestras vidas. Pero, Padre, entendemos también que al pasar de los tiempos, si nosotros comenzamos a descuidar nuestra vida, nuestro corazón, entonces, Señor, el temor echa fuera el amor. Y ahí es cuando comienzan las divisiones, esa división interna, esa división en nuestro corazón, y esa división pasa, Señor, y tal vez esa división puede salir y se puede manifestar. Y esa división se puede manifestar no solamente de manera interna, ahí es donde comienza, pero también puede ser de manera externa en nuestra familia, en la iglesia donde nos congregamos. Podemos ser factores de división cuando nuestra lealtad no es absoluta a ti, Señor. Por eso hoy en esta hermosa tarde te pedimos, Señor, que nos ayudes, que tú seas con nosotros, que tu presencia sea con nosotros, y ayúdanos, Padre eterno, para que nosotros, Señor, hagamos, Señor, caso a lo que tú dices en tu palabra. Esa voz, Señor, maravillosa y eterna que salió, Señor, de aquella nube, cuando tú dijiste, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y hoy en esta hermosa tarde, Señor, aquí estamos delante de ti. Permítenos, Señor, que siempre nuestra lealtad sea absoluta a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que no tengamos una lealtad dividida en nosotros, sino que seamos, Señor, perfectos en unidad, para que podamos contemplar tu gloria en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra iglesia, Señor, ahí donde nos congregamos, Padre eterno. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Pero también, Señor, yo te pido que tú obres poderosamente, Señor, y quites todo temor, todo miedo de aquel hermano, Señor, que hoy en este día, Señor, tal vez está pasando por algún problema, por alguna enfermedad, por alguna angustia, Señor, en su vida. Tú conoces la causa, Señor, de los temores de mi hermano, de mi amigo que hoy en esta tarde, Señor, escucha tu palabra. Yo te pido que tú obres en su corazón a través de tu Espíritu Santo, y que obres, Señor, de una manera hermosa, de tal manera que ese temor se disipe, Señor, de todos, Señor, los que te tenemos en nuestro corazón, en nuestra vida. Obra poderosamente. Te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor y misericordia. En tus manos la vida de cada uno de tus hijos. En tus manos la vida de mi hermano, Señor, que está en ese problema, en esa necesidad. Obra poderosamente. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador, y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Aleluya. Bien, amados hermanos, pues en esta tarde solamente, pues nos resta darle lectura al Salmo 23 y después despedirnos con la bendición apostólica. Dice la palabra de Dios así en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Levantemos nuestra mano derecha, inclinemos nuestro rostro. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros desde ahora y para siempre. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga mucho y la paz de Dios. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Les enviamos un abrazo con mucho cariño. Paz de Dios.